Lenguaje máquina. Principales instrucciones. Definición. La información que hace que el hardware de la computadora realice una determinada actividad se llama instrucción. Cada instrucción es un conjunto de unos y ceros denominados bits que equivalen a acciones elementales de la máquina ejecutadas en secuencia, por lo que al conjunto de dichas instrucciones que son interpretadas directamente por la máquina se les denomina lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el lenguaje natural de la computadora digital, el único lenguaje que puede ejecutar una computadora, específico en cada arquitectura, es decir, un código que es interpretado directamente por el microprocesador y por utilizar solo ceros y unos, también se le denomina lenguaje binario. Todo código fuente en última instancia debe llevarse a un lenguaje máquina mediante el proceso de compilación o interpretación para que la computadora pueda ejecutarlo. Los lenguajes binarios son dependientes del procesador, es decir, cada procesador utiliza un lenguaje máquina distinto que está definido en su propio hardware. Así, un programa escrito para un tipo de procesador no se podrá usar en otro equipo que utilice un procesador distinto, ya que el programa no será transportable. Para que dicho programa pueda funcionar en una segunda computadora, habrá que traducir todas las instrucciones escritas en un lenguaje máquina del primer equipo al lenguaje binario de la segunda computadora. Las instrucciones en lenguaje máquina serán fáciles de leer por la computadora y difíciles para un programador. Esta razón hace difícil escribir programas en lenguaje máquina y requiere buscar otro lenguaje para comunicarse con la computadora, pero que sea más fácil de escribir y leer por el programador. Para evitar la tediosa tarea de escribir programas en lenguaje máquina, se han diseñado otros lenguajes de programación que facilitan la escritura y posterior ejecución de los programas. Al programa que permite pasar del programa escrito en código fuente entendible al programador al lenguaje máquina también se le denomina lenguaje ensamblador. Principales instrucciones. Las instrucciones en lenguaje ensamblador son conocidas como mnemotécnicos o mnemónicos. Por ejemplo, los mnemotécnicos típicos de operaciones aritméticas son ADD o AD para sumar, SUB, SUB de bueno para restar y DIV, DIV para dividir. Pero como el microprocesador no entiende palabras sino números binarios, se hace necesaria la traducción del término mnemónico a programa objeto. Por ese motivo llamamos programa fuente al programa original escrito en lenguaje ensamblador y al programa traducido al lenguaje máquina se le denomina programa objeto. Los mnemónicos existen para que el aprendizaje de las diferentes instrucciones que posee el CPU sean más fáciles, pero estos en realidad son versiones ASCII de las instrucciones del código de máquina. Los mnemónicos consisten de dos partes, una abreviatura de la instrucción y los operandos. Por ejemplo, MOV-BA. Aquí la abreviatura MOV sugiere la instrucción mueve. Los operandos B y A son los registros involucrados en la instrucción. El registro B es el destino de la información y A es el origen de la instrucción. Así la instrucción mueve el contenido del registro A hacia el registro B. Diferencia entre programa y lenguaje ensamblador. Los programas ensambladores procesan los enunciados del programa origen en lenguaje ensamblador y los traducen a archivos en lenguaje máquina que son ejecutados por un microprocesador. El lenguaje ensamblador es una colección de símbolos mnemónicos que representan operaciones, nombres simbólicos, operadores y símbolos especiales. El lenguaje ensamblador proporciona códigos de operación de los mnemónicos para todas las instrucciones de la máquina contenidas en la lista de instrucciones. Además, el lenguaje ensamblador contiene mnemónicos directrices, los cuales especifican acciones auxiliares que se llevan a cabo por el ensamblador. Una vez que el código origen ha sido escrito, el archivo origen es ensamblado mediante su procesamiento a través de algún ensamblador. Ventajas y desventajas del lenguaje ensamblador. Las ventajas. Al trabajar directamente con el microprocesador ejecutado, un programa en lenguaje cercano a la computadora lo procesa más rápido. Un programa en ensamblador no ocupa mucho espacio en memoria, porque no tiene que cargar las librerías. En cuanto a flexibilidad, es flexible porque todo lo que puede hacerse con una máquina puede hacerse en el lenguaje ensamblador de esa máquina. Las desventajas. Siendo un lenguaje de bajo nivel, requiere más instrucciones para realizar un mismo proceso. Por esa razón, crecen los programas fuentes, dificultando el mantenimiento de los programas y reduciendo la productividad de los programadores. Es posible que se afecten los recursos de la máquina al programar en este lenguaje, debido a que estamos en el lenguaje más básico de la computadora y este se relaciona con cada función de la misma.
Cada máquina maneja un lenguaje ensamblador propio, ya que como veíamos anteriormente hay que traducir ese lenguaje al lenguaje de la segunda máquina para que esta segunda máquina lo pueda utilizar. Y aquí termina mi presentación.